grande Okay. en relación a su presupuesto, así que le Seguro voy a que sí. agradecer eso. Estaremos preparando. Quisiera hacer algunas preguntas relacionadas a lo del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ¿verdad? El asunto de cómo está corriendo esa alianza público-privada. Tengo entendido que no sé si les recae a ustedes, posiblemente, hay unas obligaciones del gobierno en fiscalizar ese contrato. ¿Me pudiera hablar sobre eso? ¿Cómo ha sido ese proceso de fiscalización? ¿Es parte de lo que está incluido en el informe? ¿Se está fiscalizando ese contrato como debe ser? Mira, el informe tiene un resumen de lo que es el programa de fiscalización, o por lo menos de los puntos más relevantes, pero se trata de hay dos contratos independientes. Hay un contrato que se encarga específicamente y va semanalmente al aeropuerto a verificar o a validar todo lo que tiene que ver con mejoras de infraestructura de diferente tipo, ¿verdad? También trabaja cualquier asunto que tiene que ver con ambiental y va verificando que en efecto aquello que esté en el plan, que estaban en lo que se llamaban los schedules J y me puedo equivocar, pero ¿verdad? Que son parte de lo que es el lease agreement con el aeropuerto, sobre el aeropuerto, y van verificando que se vayan cumpliendo. Aparte, y que tengan la calidad, ¿verdad?, que corresponda. Aparte de eso, hay un contrato que tiene que ver con lo que es, podemos llamarlo servicio al cliente y calidad de la experiencia. En este contrato se evalúa la oferta que hay comercial, se evalúan cómo se van llenando los espacios comerciales. De hecho, al momento creo que hay 85 espacios comerciales nuevos que se han ido abriendo. También identifica los tiempos. Va midiendo entre la llegada del avión, cuando llega por ejemplo el equipaje. Son diferentes tipos de niveles de satisfacción. En el caso particular de este segundo contrato, en vez de ir semanal a la misma vez, lo que hace es que varía en día y en hora para tomar muestras en diferentes momentos. Podría ser un domingo a las 2 de la mañana como un martes a las 11 del mediodía. Ambos contratistas presentan informes mensuales y actualizan mensualmente sus hallazgos. De ahí nosotros hacemos unos reportes que se hacen trimestrales y que se entregan ya sea a la oficina del gobernador o a la Comisión para las Alianzas Público-Privadas en la legislatura. A su juicio, lo que estoy escuchando es que, aparte de esa fiscalización, se está haciendo el trabajo, ¿verdad? Esa alianza está corriendo como tiene que correr, se están cumpliendo con esos términos y condiciones. Sí, se han cumplido con la totalidad de los planes de mejoras de capital, y los que faltan están en proceso o por culminarse. De ahí se presentó lo que son los operating standards. Ellos tenían unas guías que trabajar, se trabajaron, se hicieron comentarios, y ahora pues lo que una vez concluida la parte de fiscalizar las mejoras de capital, entonces corresponde a estar monitoreando, fiscalizando, verificando que se cumple entonces con los planes operacionales. Han estado sustancialmente en cumplimiento. La mayoría de las recomendaciones también han sido acogidas cuando hemos intervenido para hacer alguna observación o alguna notificación. O sea, que lo que escucho es que es un modelo que realmente se debe de seguir replicando, ¿verdad? Sí, ha sido un proyecto que ha impactado positivamente el aeropuerto. En esa misma línea, creo que como parte de esa transacción había unos dineros que se tenían que destinar para los aeropuertos regionales. Sí. ¿Me pudiese hablar sobre cómo eso transcurrió, si se dieron, si se invirtieron? Se reservaron 25 millones como parte del proceso de lo que se fue el pago adelantado. De esos 25 millones se han utilizado, y le podemos presentar quizás un detalle más adelante, pero está pues en diferentes proyectos a través de todos los aeropuertos regionales, que incluyen pues la reconstrucción de la pista de Arecibo, el andén y conector a la pista en Aguadilla, estudio para la reconstrucción de la pista también de Aguadilla, taxiway en Culebra, remodelación de terminal de Vieques. O sea, se han ido trabajando los proyectos alrededor de todos los aeropuertos regionales. A su juicio, ¿los aeropuertos regionales son rentables? Hay aeropuertos regionales que están
por decirlo de alguna manera, en positivo, ¿verdad? Que son como el aeropuerto de Aguadilla y entiendo que en cierta medida Isla Grande. Los otros aeropuertos pues se trabajan de alguna manera subsidiados por otros, ¿verdad? Por fondos de otras áreas de la Autoridad de los Puertos. En esa misma línea, o sea, y creo que ahí es que se cobra el admin fee, ¿correcto? O sea, hay un admin fee que se cobra a nivel, ¿verdad?, del aeropuerto regional. Sí. ¿Y esos admin fees se están cobrando correctamente? Sí, se han estado cobrando. Al principio tuvimos problemas cuando llegamos, había un gran problema, sobre todo en el área de Aguadilla. Había que contratar personal adicional porque no estaban todos los turnos cubiertos, y cuando entonces entraban en turnos donde no había personal, pues podía perderse o no podía hacerse la vinculación entre la información que daba el aerolíneo que se entregaba y la información que tenía el área de finanzas. Así que es algo que sí que hemos estado trabajando. Pero al día de hoy eso se corrigió y está... Sí, se está cobrando ahí. Existe un empleado que... Sí. Esos aeropuertos, mencionaste dos en particular, por sus características actuales, por ejemplo, Aguadilla, por los desarrollos que han habido recientemente, pues ciertamente va a tener un efecto positivo, y La Grande, pues por la proximidad del área metro. Los otros, que evidentemente son los que señalas que son subsidiados actualmente por el gobierno, la Autoridad de los Puertos, ¿entiende usted que esos aeropuertos regionales podrían considerarse para una alianza público-privada para que el gobierno un poco se quite ese peso o contemple otro tipo de desarrollo para ellos? ¿O entiende usted que el subsidio actual es la manera o el curso a seguir? Pues mira, eso es una determinación que ¿verdad? Pero a base de opinión. Lo que ocurre es que, ¿verdad?, los aeropuertos regionales se comportan como un sistema, ¿verdad? Y en ese sentido, pues por eso es que tienen un propósito de no todos tienen la misma función. Hay aeropuertos que son recreativos, como el aeropuerto de quizás Humacao y Arecibo, y aeropuertos que son comerciales de tipo, ¿verdad?, líneas comerciales de pasajeros y de carga, como puede ser Aguadilla y Ponce. Así que requiere una evaluación, ¿verdad?, que tendría que hacerse sobre la necesidad de ese aeropuerto, y considerando que es importante también que cuando hay fondos federales en un aeropuerto que han sido ¿verdad?, invertidos en un aeropuerto regional, pues tiene que considerarse cuál sería si hubiese que hacer algún tipo de repago con la agencia federal. Quizá le pregunto aquí al presidente también, como parte de AFAF, en el contexto de un gobierno que en febrero se queda sin dinero. Sí, ciertamente Puerto Rico tiene más aeropuertos de los que necesita. Esa es una realidad. Pero, como dice la directora, hay fondos federales invertidos en algunos de ellos, y la autorización para cerrar un aeropuerto tiene que venir de la Agencia Federal de Aviación. Yo intenté eso. Hay un estudio que se hizo, creo que bajo la administración de Vaquero, que era Sila Calderón, creo que era la gobernadora, 2001-2004, para consolidar unos aeropuertos, y no se logró. La Agencia Federal de Aviación es bastante complicada en eso, mucho más burocrático de lo que puede hacer una agencia puertorriqueña sobre el tema. Pero ciertamente hay más aeropuertos de los que se necesitan, y hay aeropuertos que podrían tener un mejor uso del que tienen ahora. Y para no herir sensibilidades regionales, se las puedo decir en privado cuáles son los que yo pienso que deben estar. Yo podría añadir algo sobre el mismo tema, porque tuve la experiencia intentando que uno regional, que no quiero identificar tampoco para no herir sensibilidades, y estuve cerquita, muy cerca de que se lograra. De hecho, hubiera sido un tipo de operación público-privada. Teníamos hasta la línea aérea y todo. O sea que ahí hay tela de donde cortar si se analiza bien. En ese caso solicitamos al FAA, tuvimos aprobación, pero entonces nos requerían la devolución de 1 millón y tanto, que era más de lo que valía el aeropuerto en el momento. Entonces, pues obviamente repagar eso no fue posible. Intentamos que nos liberaran del gravamen y no se pudo, pero hay alternativas en esa línea que se deben explorar. Quisiera hablar un poco de la parte de infraestructura. Usted mencionó varios proyectos de inversión que
que por lo que pude escuchar, todos fueron de inversión privada, correcto, ¿verdad? La autoridad no ha invertido fondos públicos o de otro tipo de incentivos con respecto a los proyectos que se han corrido bajo esta administración. ¿Han sido 100% privados el financiamiento? No, pues si puede volver hacia eso. La mayoría de los que le mencioné, incluso de los 25 millones, son fondos... ¿Cuál fue el de 25 millones? No, de los que se han utilizado parte del fondo de los 25 millones. De la APP. No, pero sacando eso a un lado, lo de la APP. Los proyectos como el de Toad, el de Crowley, el Muelle 3, ¿son 100% privados o hubo otra intervención? El Muelle 3 es un puerto financiado por fondos propios de la Autoridad de los Puertos. Ok. En el muelle de los Panamericanos, 2.5 millones son financiados con fondos propios de la Autoridad de los Puertos. Todos los pareos, ¿verdad?, donde hay obra en los aeropuertos regionales, son fondos propios de la Autoridad de los Puertos. Las defensas que se han comprado, la de estudios de la Bahía de San Juan, por ejemplo, y el dragado, hay fondos propios y fondos federales. En la reconstrucción del muelle de carga que comienza este próximo mes, o debe estar comenzando, hay fondos federales y fondos propios. Sí, no, sería bueno que nos provea la lista completa, ¿verdad? Sí. Y que de los proyectos, cuánto ha sido inversión privada, cuánto ha sido inversión pública y con fondos federales, pero realmente quería hacer la pregunta porque el licenciado Suárez mencionó que las corporaciones públicas, incluyendo, y quería corroborar eso, incluyendo puertos, pues tenían limitaciones de inversión en obras de mejoras capitales. Sí. Pero sí, ha habido una inversión. Sí la ha habido, pero la necesidad es mucho mayor que esa. Okay. Claro. La necesidad es mucho mayor que esa. Si vas a los muelles de San Juan y los de Puerto Nuevo, la inversión que vas a necesitar próximamente para hacerlo competitivo es... Sí. Y entonces en los aeropuertos tienes el financiamiento federal y tú lo que tienes que poner el pareo, pero en los muelles es a cascajo. Sí. Como diría Zaragoza. Ha habido inversión, lo que usted está diciendo es que realmente pues no es suficiente para poder llegar para poner al día como debes tener la infraestructura portuaria, necesitas capital externo. Capital externo, o sea, fuera del gobierno privado. ¿Tienen una lista de proyectos que están ahora mismo corriendo y que van a continuar durante los próximos años? Sí. Es parte de lo que está ahí en la Comité de Transición. Está en el informe, pero se le puede proveer también una lista aparte. Tengo varias preguntas más. Tenemos tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, si quiere, hasta mañana y rompemos el pavito aquí también. No creo que requiera más de 10 minutos, así que de mi parte. Realmente lo que quisiera traer a la colación, que si me puede hablar sobre el proyecto de Edgewater Resources, que no está no creo que lo mencionó, y si lo mencionó pues quizás no tuve la oportunidad. Sí. Si me puede abundar sobre ese proyecto. Sí. Desde el año 2000 lo que se llama el área del astillero detrás del muelle 15 en Isla Grande ha estado cerrado o no ha estado en operación. Silencio, por favor, para poder escuchar a raíz de esa y de que varias administraciones, ¿verdad?, han estado tratando de volver a poner en operación sin éxito esa área, identificamos la oportunidad de poder hacer un RFP para pedir proyectos que nos pudieran incorporar dos componentes: poder reactivar lo que sería el astillero, que sería el área de lo que llamamos el dry dock o el dique seco, y a su vez un proyecto de inversión para una marina para megayates, que básicamente es el mismo tipo de cliente que podría tener este astillero. En ese contexto se hizo un RFP, se evaluó, se recibieron dos propuestas, se estuvieron evaluando a nivel financiero lo que se proponía, cuáles eran las ventajas que podían recibirse y la inversión que estaría llevándose a cabo, ofreciéndose por parte del inversionista privado, ¿verdad?, o del que fuera a ser el proponente del proyecto. Finalmente fue adjudicado a la compañía Edgewater Resources. Ellos ahora se llaman Puerto Caribe, es como han abierto ¿Esto es una APP?
¿Esto fue a través de una APP? No. Es una concesión, un alquiler. Un alquiler. De espacio. Ok. No, es que en la información que encontré se refería, de hecho, a sí mismo como una alianza público-privada. No sé si fue un error. En el contexto de lo que es una alianza público-privada, según la ley de alianzas público-privadas, no lo es. Claro, hay un sector privado invirtiendo en el área pública y a través de un contrato de arrendamiento. ¿Cuántas empresas finalmente participaron? Dos. Y entonces se firma el contrato y el proyecto está corriendo, se está implementando. El proyecto comenzó operaciones en octubre de este año. Ya hay un megayate incluso dentro del área del dry dock que está comenzando a recibir los servicios de reparaciones. También se han comenzado a recibir embarcaciones en los muelles que van a estar desarrollándose para el proyecto de Marina. ¿Se recuerda más o menos cómo fue ese modelo de financiamiento? Creo que también hubo incentivos de otras corporaciones, agencias públicas, ¿verdad? Pero si no me equivoco, porque creo que en la ley 73 creo que aportó algo, la ley 20, esa parte me queda como que con dudas. Bueno, ellos están en proceso de presentar y obtener los incentivos que otorga la Compañía de Fomento Industrial para estos propósitos, o sea, lo que tiene que ver con empleos, lo que tiene que ver con equipo, pero eso lo están manejando directamente con esa agencia. ¿Y cuál sería la actividad de Ley 20, que es exportación de servicios? ¿Qué actividad particular? Bueno, en el área del MRO es reparación de embarcaciones. Eso significa que va a haber pues soldadores y van a haber personas que trabajen la madera, que hagan mecánica, que es un concepto, podríamos compararlo con lo que es el proyecto de Lufthansa, ¿verdad? Que Lufthansa te reparan el avión, pero Lufthansa no se dedica necesariamente a cambiar alfombras, pues entonces se van subcontratando servicios. Inclusive la parte de la ley 73, esa actividad yo la entiendo, la que me queda duda es dónde encaja la ley 20 en todo esto. La ley 20, Puertos no maneja la ley 20, o sea que tendría que, sí, ellos están, ellos no han recibido incentivos todavía de Pritco y de las compañías y de las otras agencias. Ellos están en proceso de presentar los documentos para recibir los incentivos a los que tengan derecho. Eso no nos corresponde. ¿Ustedes no asisten en eso, en ese proceso? No. Usted mencionó Lufthansa, ¿cuál fue el rol de Puertos en ese proyecto? Bueno, el proyecto está en el aeropuerto de Aguadilla. Sí. El proyecto se hizo una construcción de un hangar de 5 bahías donde caben 5 aviones un avión en cada bahía, ¿verdad? Se construyó lo que es el andén y el conector a la pista. Esto tuvo un costo de unos 11 millones de dólares. Fue con pareos con fondos federales, 90% fondos federales, y obviamente pues era necesario que se hiciera ese conector para poder llevarlo a llegar al área de la pista, el hangar. El primer contacto que tuvo Lufthansa en Puerto Rico fue con la autoridad de los puertos, y una vez se determinó que necesitábamos competir con México en aquel momento, entonces integramos a las otras corporaciones públicas en búsqueda de la ley 73 y todas las otras cosas que se trabajaron. Pero el primer contacto fue con la autoridad de puertos. Sí. Había indicado ahorita que habían sido 53 millones la inversión para ese proyecto. Sí, hay inversión que tienen que ver con incentivos por construcción, incentivos por maquinaria y equipos. Entiendo que hay incentivos que tienen que ver con laboral. O sea, este proyecto fue un proyecto de colaboración entre diferentes componentes de la administración, diferentes corporaciones públicas, con la idea de atraer este proyecto a Puerto Rico. ¿Y Lufthansa invirtió aquí algo de eso? Sí. ¿Qué invirtió? Bueno, Lufthansa hacía la inversión y entonces solicitaba aquellos créditos que le correspondieran a las agencias que ofrecían dichos créditos. ¿Y cuántos puestos ha creado Lufthansa al día de hoy en el servicio que están dando? Podría buscarle los datos. Deben de estar los 400 empleos, que es el dato que se había
Sí, directo. Estoy pensando directo porque Directo. yo soy de la zona. Sí. Y pregunté hace poco a una persona que trabaja allí y me dijo que solamente eran 125 pues. No, eso no son 125 porque incluso en una ocasión anterior que estuve en Aguadilla me confirmaron que estaban mucho más adelantados que eso en la cantidad de puestos creados, así que deben estar, si no ya en los 400, cerca de llegar a ello. Además de ello, lograron el que se les hiciera una escuela de aviación también. Si hay esa escuela, ¿qué costo tuvo? ¿Y quién la hizo? ¿La hizo el gobierno? ¿Cuánto costó? ¿O ellos la hicieron? No, la escuela es un Partnership entre la Universidad de Puerto Rico. De la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación. Ellos trabajaron lo que es la escuela es combinada, tiene una parte que es vocacional y una parte que está asociada al recinto de Aguadilla. Y se ofrecen cursos para preparar mecánicos y personal que pudiera después ser parte del... ¿Y funciona como un subrecinto de la Universidad de Puerto Rico o del Departamento de Educación? Es una... Disculpe, es que yo... Sí, porque lo que pasa es que... Gracias, porque yo no manejo directamente aunque no tengo el dato específicamente sobre la estructura del punto de vista de educación, la escuela fue construida por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, mejor conocida como AFI. AFI trabajó en un acuerdo interagencial con el Departamento de Educación y la escuela, si bien es cierto que es una alianza, como usted muy bien señala, entre el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico con el propósito de brindar la certificación 147 o cumplir con los compromisos a los que se llegó con Lufthansa en virtud de esa certificación. La escuela fue construida con fondos del Departamento de Educación. ¿Y le da servicios exclusivamente a personas que quieran optar para empleo en Lufthansa? No. La escuela, que es a su vez una reproducción de lo que es PRAMI en Ceiba, que también tiene ese mismo currículo. Arecibo en la Universidad de Puerto Rico también tiene una escuela de No me extrañaría, pero no me consta, no me extrañaría. Por lo menos no en un aeropuerto. A mí me consta, porque yo fui síndico de la universidad y me consta que sí había esos servicios. Es que me estuvo curioso que lo hicieran en Auckland, no me está curioso. Pero se hace en Aguadilla, porque es parte de los para compromisos con Lufthansa de adiestrar al personal que estaría posteriormente elaborando en Lufthansa. Perfecto, gracias. Yo creo que en esa línea, volviendo al tema me gustaría, ¿verdad?, amarrar esto, Lufthansa, Edgewater Resources, las inversiones que se hacen para este tipo de proyectos, que yo creo que en términos generales, yo creo que hay consenso de que hay que hacerlos y en la superficie parecen ser las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero pregunto, ustedes en su rol llevan a cabo estudios de costo-beneficio, estudios de viabilidad, para poder justificar que en efecto esa inversión va a rendir los frutos que tiene que rendir. En el caso específico del RFP se trabajó de esa manera, conociendo cuáles eran o podían ser los beneficios que se reciben de ese tipo de industria. Está hablando en el caso de Edgewater Resources, para el RFP, que fue proyecto, ¿verdad?, el que atendí directamente, ¿verdad?, estando como directora. En el caso específico de si hubo un estudio para el asunto de Lufthansa, pues no podría... Hay un master plan para cada aeropuerto que es aprobado por la Agencia Federal de Aviación, que incluye un análisis de viabilidad de las cosas que se deben hacer en ese aeropuerto. Cuando se crea el plan regional de aeropuertos regionales, el plan de aeropuertos regionales que aprueba el FAA, considera el master plan y la viabilidad de el uso que uno le está destinando a cada aeropuerto y donde cada aeropuerto puede ser competitivo. Ciertamente los MROs y el área de carga de Aguadilla pues son las áreas fuertes de ese aeropuerto, y el área de investigación y de innovación, el área fuerte en el área de Ceiba, por eso Google determina ir a Ceiba. Bueno, eso me lleva a quizás la última pregunta que quisiera enfatizar de mi parte. Usted ahorita mencionó, ¿verdad?, que usted ve a la Autoridad de Puertos como la punta de lanza para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y quisiera hacer referencia también al artículo que mencioné, ¿verdad?, del 1 de junio de este año del Vocero, donde usted dice que el alza en el turismo ha ayudado a contrarrestar el impacto de la economía. Y bueno, ayer, en estos días, tuvimos al presidente de la Junta de Planificación reafirmar que
en efecto, lamentablemente, vamos a tener negativo crecimiento de 2.3 y esa ha sido la tendencia. A mí me gustaría, ¿verdad?, su opinión sobre, porque la Autoridad de Puertos no opera en el vacío, ¿verdad? Es parte de o se supone que sea parte de un equipo más amplio de desarrollo económico. Y me gustaría su perspectiva de cómo ha sido esa relación, esa interacción de estrategia, la integración de estrategia en la Autoridad de Puertos. Usted tiene a desarrollo económico, tiene a turismo, si no me equivoco creo que DITOP también está ahí. Me gustaría su perspectiva. ¿Eso ha sido una relación fructífera? ¿Se ha trabajado en equipo? ¿Cómo ha sido esa relación para poder contrarrestar todas estas cosas, ¿verdad?, que al final del día nos lleva a este crecimiento negativo? Bueno, en lo que tiene que ver con el desarrollo de estas industrias, totalmente hemos contado con el respaldo, la colaboración, incluso algunos proyectos en conjunto, más de una agencia, de no solo miembros de los que están en la Junta de Directores, sino en términos general de toda la administración. O sea que ha sido proyectos que han estado coordinados de esta manera, porque la idea es esa misma, que cuenten, que puedan recibir incentivos donde haga falta, que puedan distintas áreas poder, de acuerdo a su perspectiva, poder crear un mejor proyecto. En el sentido de por qué digo que son punta de lanza en el desarrollo económico del país y las uso a ellas como modelo, porque en el caso se parecen muchísimo. O sea, son dos proyectos que donde se colocan necesitan necesariamente de crear encadenamientos, ¿verdad?, alrededor de ellos para poder suplirse, ya sea a través de subcontrataciones, servicios comprados, suplidos, materia, crear piezas. O sea, eso es significativo, ¿verdad?, es enorme el efecto multiplicador de ambos proyectos y ambos se parecen muchísimo. O sea que lo que hemos visto es que esto debe tener un impacto económico a largo plazo. Son dos industrias. No, y a mí no me queda la menor duda. Sí, o sea, yo estoy más en la perspectiva de, ¿verdad?, de las estrategias de los últimos 4 años. O sea, al final del día, y yo entiendo, directora, los esfuerzos, ¿verdad?, que usted ha presentado, pero al final del día seguimos en negativo crecimiento. Esta mañana se constató que hemos perdido 56,000 empleos. O sea, la tendencia va en negativo. O sea, al final del día esto se mide de esa manera, ¿verdad? O sea, si nosotros no tenemos crecimiento, pues los esfuerzos al final del día, ¿cómo se puede constatar? Bueno, ¿Entiende por dónde voy? Sí, en el caso específico, por ejemplo, de turismo, que es un área que ya se ha podido ver cómo despunta o ha salido completamente de la recesión, pues tenemos que ver que es un efecto que ha sido colaborativo, ¿verdad?, entre lo que tiene que ver con las mejoras a la infraestructura necesaria y en aeropuertos y en puertos, ¿verdad? Y los trabajos que ha hecho la compañía de turismo en lo que tiene que ver con venta de productos, ofrecimientos, etcétera. Sí, tiene que haber una colaboración. Si me permite hacer 2 comentarios en esa línea. En primer lugar, la Autoridad de los Puertos se veía como una agencia de transportación. Por eso su presidente de la Junta de Directores es el secretario de Transportación y Obras Públicas. Y la Autoridad de Puertos no es eso. Y yo creo que esa es una de las visiones que hay que cambiar. La Autoridad de los Puertos es la puerta de entrada y salida de todos los puertorriqueños, ya sea por mar o por aire, y su efecto debe verse dentro de la infraestructura y el desarrollo económico. Eso es lo primero que debe ocurrir. Y lo segundo, como he hablado anteriormente, para que Puerto Rico pueda volver a recuperarse económicamente, tiene que poner al día su infraestructura, ya sea de luz, ya sea de agua, ya sea de puertos y aeropuertos, y para eso necesitas capital. Esa tiene que ser una tarea urgente del gobierno junto con la empresa privada para hacerlo. Y si algo puede llevarse el gobierno electo, pues... No, yo lo entiendo, y quizás, déjeme añadir quizás 3 puntos, ¿verdad? O sea, ahorita se mencionó sobre la caída de lo de los pasajeros. Yo creo que se menciona mucho que lo del Zika quizás tuvo un impacto. Yo no sé cuál es su posición sobre eso. Tuvimos la situación de cuando el crucero de Disney no pudo atracar y se tuvo que retirar. Han habido situaciones, por ejemplo, en lo de los impuestos que se mencionó en estos 2 días, ¿verdad?, que son políticas de contracción. A lo que voy con esto es si Puertos ha sido parte de toda esta estrategia integrada o no, para que al final del día ustedes puedan ser todavía más eficientes en su gestión, de lo que se menciona el licenciado, de que realmente cambiar esa visión de desarrollo económico. O sea, realmente se ha hecho todo lo posible, están integrados,
se ha trabajado en esa línea, cuando al final del día se toman las decisiones por un lado, pero quizá por otro lado contrarrestan esos mismos esfuerzos. ¿Me entiende por dónde voy? Sí, mi perspectiva es que sí, que se ha trabajado en conjunto y que se han hecho todos los esfuerzos para que eso se dé. Lo que quería aclarar, el efecto del SICA, por ejemplo, en lo que tiene que ver con cancelación relacionadas a eso, no hemos recibido cancelaciones de barcos cruceros. ¿Ningún tipo de cancelación? Relacionadas a SICA, no. No sé a lo que se refiere con el barco de Disney que trató de atracar y no pudo, porque por lo menos durante estos 4 años sí, eso no... Hubo una noticia, Sí, una noticia este cuadrenio, sí. Sí. Ya. El asunto de los taxistas. Sí. El asunto de los taxistas. Sí, pero no, lo que pensaba que decía técnicamente no había podido atracar en muelle, fue un asunto entonces que tiene que ver. Okay. Bueno, yo al final del día lo que quiero traer es que entiendo, ¿verdad?, reclamar resultados, pero esto hay que verlo en un neto, ¿verdad? O sea, se han perdido 56.000 de empleo, la economía sigue en decrecimiento, y lo que quisiera es que se llevara en contexto que al final del día, si no logramos los esfuerzos para tirar eso, pues yo personalmente no me sentiría, ¿verdad?, muy satisfecho al final del día, ¿verdad? Ese es el planteamiento que le traigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Una más. Sí. ¿Tiene el número de las transacciones de personas realizadas luego de aprobada la ley 66 y las que se realizaron luego de la veda electoral? De veda electoral, creo que es una solamente. De hecho, no sé si se ha completado. Es un puesto de adiestramiento que nos ha requerido el FAA. Y el puesto lo estaba ocupando ya interinamente una persona, y el efecto neto en lo que tiene que ver con fondos es cero. De ley 66 para acá, pues le podría proveer la información. Y si tienen las correspondientes autorizaciones de OGP también, por favor. Se tienen, sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? No. Pues le agradecemos a la directora de los puertos, gracias por su tiempo y por responder a nuestras preguntas en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no habiendo más preguntas, hemos concluido los trabajos del día de hoy. Hasta el próximo lunes. Que todos tengan un feliz día de Acción de Gracias y que comience la Navidad en Puerto Rico.